Hablar y me olvidé que... Bueno, unidad 6. La unidad 6 se divide como en dos partes, de alguna manera. Porque va a hablar toda de comunicación, pero en una parte va a hablar de el lenguaje, que viene a raíz de esto de la comunicación, pero en la primera parte va a hablar como eh, de un inicio, digamos, de una fundación de la comunicación. Este video, yo tengo anotado acá que el video lo daba, el video sobre las comunicaciones de las escuelas clásicas, las da Aragonesi, ¿sí? En la parte 1. A ver si puedo. Nada, para que lo tengan en cuenta, o si ya lo vieron por ahí, qué sé yo, para que se ubiquen. Sobre esto de las escuelas clásicas lo da Santiago a ese video. Bien. Había uno que me decía de propaganda, es ese, claro. Quería coso, pero vieron entre esto que se me cuelga, no pude. Quería ponerles a ustedes el blog para ir mostrándoles, pero posta que esta computadora tipo se me cuelga. Y no pude hacer eso que quería. A ver. Porque había un compañero o una compañera, no me acuerdo, que preguntó qué video, si quería mostrarles eso. Pero bueno. Bien, tema, comunicación. Nos habla del inicio, tipo de qué significa esto de la comunicación. Es muy importante, se ven distintos autores. Uno bastante conocido es Waslavic. Esto tiene que ver con el paradigma, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ay, no me sale. Bueno, ahora me va a salir. Bueno, este tema empieza con una base que es explicarnos qué es la comunicación, que dice que nada, viene del latín y que significa como compartir algo o ponerlo en común. Esto es interesante porque después cuando vamos viendo, y la web, ahí está, ahí tengo las, a ver, no, bueno. Esto lo vamos a tener en cuenta porque después vamos a ir hablando a lo largo del tiempo, como a lo largo del tiempo, a lo largo de de los minutos, de lo que voy a ir hablando, es cómo va a tomar esto de la comunicación con otros. ¿Por qué? Porque visto desde la psicología no es lo mismo que visto desde otros puntos, como qué sé yo, la antropología, porque después vamos a hablar de Saussure, que me tiene bastante loquita Saussure, no lo quiero ver más, pero bueno, lo van a ver en distintas carreras. Yo no sé de qué carreras son ustedes, pero unos van a ver lingüística y los otros van a ver lingüística y semiótica, para que lo tengan en cuenta, que son los de letras y psicopedagogía, van a ver lingüística y semiótica y van a ver Saussure y tantos otros autores como Lacan también. Y en lingüística van a ver mucho el tema de comunicación, ¿está? Así que esto, nada, le sirve a cualquiera de los compañeros y compañeras de las carreras. Vos que estás estudiando, yo estoy estudiando psicopedagogía. Así que mucho de las carreras de comunicación sé lo mínimo e indispensable. Pero sé que esta unidad tipo, tiene que ver un poco más con esos compañeros que estudian comunicación, eh, que por ahí muchas cosas así de psicología no ven, porque después ven neurociencia, otras cosas. Bien, eh, este tema empieza hablando de qué tienen que ver los procesos psicológicos, digamos, con esto de la comunicación, que va a hablar de formas de pensar y teorizarla, ¿sí? Acá es donde les decía que nos daban distintas escuelas, que Santiago nos va a hablar de distintas escuelas. Una de esas es, como decía la compañera por ahí, Laswell, que va a hablar de la manipulación de los símbolos significativos, ¿sí? ¿Qué significa esto de los símbolos significativos? Para que ustedes lo tengan en cuenta, vamos a hablar desde un inicio. Ahora en un inicio para poder darle
base a esto. Los seres humanos se comunican desde el que tienen uso de razón. Hay una autora que se llama María Marta Chaker que dice que en realidad, por ejemplo, la grafía, o sea, escribir, no se hizo, o sea, con la intención de comunicarse desde el inicio. ¿Por qué? Porque cuando vamos, por ejemplo, por la antropología, encontramos que hay dibujos en cuevas súper archimega escondidas que, tipo, a menos que se pongan a buscar, como hacen los exploradores generalmente, no van a encontrar eso. Por lo cual, se da una idea de que el escribir no era un sistema que se utilizara como para relacionarse o comunicarse. ¿Está? Con el paso del tiempo, que esto lo vamos a ver después en el lenguaje, con el paso del tiempo podemos hablar de que existe, para que exista una comunicación, tiene que haber un emisor y un receptor. ¿Está? Nadie se puede comunicar si no existe un otro del otro lado que reciba el mensaje. El mensaje puede ser escrito u oral. ¿Sí? Bien. Cuando se escribe con el fin de comunicarse, generalmente la comunicación no se descomunica totalmente. ¿Vieron? Una idea de comunicación, para que ustedes lo tengan en cuenta, es el WhatsApp, que todo el tiempo peleamos porque no nos estamos entendiendo. Mucho más en los grupos a los que nosotros estamos acostumbrados, que son los grupos de la facultad, que somos 200 personas y uno dice algo y todos saltan con las armas directamente a amenazar, ¿sí? Directamente tipo, ¿qué dijiste? ¿Por qué? Porque el mensaje además está cargado debido a cómo el otro lo lee, ¿se entiende? Del otro lado. No solamente es un mensaje, el mensaje escrito es medio, si fuera preciso no hubiera malos entendidos. Sí, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que igual es subjetivo, porque tipo, lo preciso a veces es preciso para mí, que lo que para el otro no es preciso por ahí. ¿Se entiende? A veces el otro necesita otro tipo de explicación. De hecho, por ejemplo, en una clase de apoyo uno trata de ser, en una clase normal, no necesariamente en una clase de apoyo, pero uno trata de ser abarcativo a todos los compañeros y compañeras. ¿Por qué ustedes se creen que existen las clases de apoyo? Muchos dicen, y porque no existirían si en las clases, bla, bla. Y no, las clases de apoyo existen porque existen también así distintos sujetos que aprenden diferente. Como todos los sujetos aprenden distinto, puede que no le entiendan a su profesor o profesora, pero si cambian de profesor o profesora sí, y no tiene que ver con la materia, o si cambian de persona que le explica de X o tal manera, sí, y no tiene que ver con la materia. Por ahí puede alguien no entender mis clases de apoyo, pero por ahí la da otro compañero y lo entiende perfecto, o por ahí le entiende más a la profesora que a mí, o al profesor. ¿Se entiende? Eso tiene que ver con el hecho de que estamos transmitiendo lo mismo de diferente manera. Con el mensaje subjetivo, o sea, yo lo recibo mediante la percepción de lo que hablábamos antes, ¿está? Mediante lo que yo soy, mediante mis vivencias, mediante mi percepción, como yo lo recibo así, entonces, nada. Imagínense que para eso necesito ponerle entonación, de esto habla bastante Waslavic. Necesito ponerle cierta entonación, necesito, incluso para que no suene chocante, ¿no? Yo les puedo, no es lo mismo decirles a ustedes, no, yo no voy a grabarles la clase porque mi computadora no anda, que explicarles, chicos, a veces puede suceder que yo no, o sea, la voy a grabar, pero lo que puede suceder, ¿se entiende? Es la entonación, es cómo lo explico al otro, cómo le va a llegar a la persona, y si el otro lo entiende o no. Puede que incluso el otro mensaje también le pueda parecer chocante a algunos. ¿Se entiende? Esto es lo que a veces se llama ser medio imperativo, ¿vieron? A veces uno tiene el tono imperativo y eso es un quilombo, pues no se entiende nada, parece que siempre estuvieras retando al otro. Bueno, mucho más en el mensaje escrito. No se entiende un repumo a veces, tipo lo que está escribiendo el otro. Mucho más si tiene falta de grafía y no le pone la coma donde debe, o el punto donde debe. ¿Se entiende? El mensaje escrito es mucho más engañoso que el mensaje oral. ¿Por qué? Porque yo en el mensaje escrito no veo entonación, no veo al otro cómo me lo está diciendo, no lo escucho en el tono de voz, no lo escucho en los gestos que está haciendo, e incluso, por ejemplo, muchas veces lo que hacemos es señalar o tener algo a mano para explicar eso. ¿Se entiende? Bien.
esta manera y de lo que yo hablaba, de la manipulación de símbolos significativos, ustedes me van a decir, ¿estábamos hablando de eso? Sí, todo el tiempo estoy hablando de eso, porque los símbolos tienen que ver con esto. Los símbolos no es que yo voy a dibujar en las runas, o necesito a una cueva y a escribir dibujitos para que sea un símbolo. Cada una de nuestras letras es un símbolo. Tengan en cuenta, por ejemplo, cómo escriben los japoneses, ¿sí? Escriben con símbolos. Y cada uno de esos símbolos es una palabra. Que de hecho yo cuando lo descubrí dije, ¡fuah! Y lo descubrí cuando era más chica. Dije, ¡fuah! Es un montón. ¿Por qué? Porque a veces vemos que dice toda una oración en 4 símbolos que escriben. ¿Por qué? Porque cada uno de esos símbolos es una palabra. No es que es una letra como nosotros. Yo para escribir mi nombre necesito 6 letras. Ellos capaz que para escribir mi nombre necesitan 2 símbolos. ¿Se entiende? Basta con eso para escribir mi nombre. Muchos deben conocer porque había un tiempo, una moda que se hacía todo tipo el nombre en japonés, en chino, capaz que decía cualquier cosa y se lo hacía. Esto tiene que ver con los símbolos, para que ustedes lo tengan en cuenta. Los símbolos, hoy día, por ejemplo, si hablamos en idiomas, todos igual son símbolos, los nuestros también, cada una de las letras, pero si ustedes lo quieren poner más gráfico, pensemos en los chinos, los japoneses o los árabes, vieron que tienen medio así, ¿no? Unos chibolitos ahí, medio raros. Va, digo medio raro porque yo escribo en español, va, en castellano. Bien, esto tiene que ver con los símbolos. Eso quería explicarles por lo que dije antes. Bien. Ay, no, no me voy a meter en esto porque es re difícil. Volviendo a eso, les decía cuando, eh, que cuando nosotros, además de escribirlo o de poder decirlo, le ponemos gestos a eso, acompañamos ese lenguaje, digamos. Este signo, para que ustedes saquen la parte de símbolos y pongan la parte de significativos, tiene que venir acompañado de el tono y ¿cómo decirlo?, de los ademanes o de lo que yo pueda hacer para acompañar ese momento, ¿sí? Eh, Esto se da mucho en la música también. Se da mucho en la música cuando, por ejemplo, muchos dicen no saben interpretar la canción, ¿vieron? De lo gestual, sí. No saben interpretar la canción. ¿Por qué no me llega la significativo? No, lo de símbolos, símbolos significativos. Estoy separando, explicándole símbolos por un lado y significativo por el otro. La significación se la da esto que yo les decía, el tono y lo gestual, como decía la compañera. ¿Se entiende? En la canción, volvía, cuando hablamos de música, en las canciones, por ejemplo, muchos dicen, ¿por qué no me llega? Que esto, que lo otro. A veces puedo escuchar una canción solita y no es lo mismo que verla en vivo o ver a otra persona cantándola porque le pone como esa cosa, la entonación, el gesto que le pone la persona hace que la canción me llegue un poco más. ¿Se entiende? Esto mucho se ve en la música, me parece más ejemplificó eso que cualquier otra cosa. Nada, estaba separando eso de símbolos significativos. Bien. Y otra cosa, o sea, por la misma corriente de esto, tiene que ver como la mentalidad colectiva. ¿Qué es la mentalidad colectiva? Se habla de había dicho que la comunicación acompañada de un paradigma, puede ser. No, acompañada no, que venía de un paradigma, sí, del paradigma de comunicación. A ver, no me acuerdo ahora cómo. Tenía, claro, tenía como representante Boslavi. Se los pongo en los paradigmas porque ustedes ya vieron los paradigmas en el primer coso, entonces les voy diciendo a qué apunta cada uno de lo que estuvimos viendo, para que ustedes o sea, porque cada paradigma tiene una teorización, entonces para que ustedes se orienten de qué está hablando. Este paradigma era el paradigma de la comunicación. Bueno, esto de la mentalidad colectiva que les decía es un hecho de, por ejemplo, acá tienen palabras re raras, tipo, no les voy a leer esto porque lo que tiene que ver, por ejemplo, con
el hecho de, por ejemplo, los que estudian eh, relaciones públicas o publicidad, a ellos les va a servir. ¿Por qué? Porque apuntan mucho a lo sensitivo y además, por ejemplo, a la comunidad. ¿Se entiende? A la comunidad o a la sociedad. Estoy hablando de mentalidad colectiva, ¿eh? O a la sociedad. ¿Se entiende? A ver, por ejemplo, eh, yo para llegarle a cierta comunidad, a cierta cultura como quieran decirlo ustedes, o a cierta sociedad, tengo que haber explorado, haber sabido o tener cierta mentalidad sobre esa sociedad. O, por ejemplo, puede pasar también el hecho de una etapa etaria. Tipo, no es lo mismo una publicidad para un adolescente que una publicidad para una persona mayor. Esto lo tienen muy en cuenta, por ejemplo, las personas que estudian publicidad, ¿sí? Eh, o también los que hacen cosas de redes sociales, tipo los influencers. Uno tiene que saber para qué público va lo que voy a decir. Bueno, esto mismo pasa por ejemplo, en las cenas con amigos, no sé, cuando me junto con mi familia, tipo, a quién le estoy hablando y de qué manera. ¿Se entiende? Esto es la mentalidad colectiva. O sea, yo tengo que saber ubicarme en dónde estoy para poder comunicarme con esas personas en ese ámbito. Yo no le puedo hablar de la misma manera a mi abuela que a mi sobrino, para que lo tengan en cuenta. A eso apunto. Eh, Hay cosas que, tipo, estoy pasando porque como que son lo mismo, pero quiero explicarlo, porque si lo digo con palabras re difíciles, onda, queda como que no se entiende nada. Y si no me enredo mucho, yo también. No, esto de propaganda no voy a hablarlo. Acá anoté también conocer los intereses de los demás. Sí, acá anoté lo mismo. Tipo, ustedes me ven que digo, no, pero ¿por qué tengo anotado? Acá, por ejemplo, puse definir la estrategia de la propaganda en términos culturales. Nada, es lo que le estoy diciendo yo. O sea, saber a dónde apunto, a qué ámbito, o no solo a la etapa etaria, sino tipo a qué cultura, a qué sociedad le estoy hablando, ¿está? Un ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta es algo que se hizo súper viral, que es el tema de un supermercado que había puesto juguetes para nenes, juguetes para nena, y en los juguetes para nena, además de que estaban en rosa, tipo había cocinitas, no sé qué, y los juguetes para nene estaban en azul, y había pelotas, en la de la nena había muñequita, en la del nene había trenes, autos, qué sé yo. Y sí, eso se hizo súper viral. ¿Por qué? Porque hoy día estamos en una sociedad donde yo no puedo comunicar eso. La etapa etaria tiene que ver con la edad a la que yo me... Sí, sí, algo así, sí, es verdad, esa. O sea, ¿se entiende? En la sociedad en la que hoy vivimos, yo no puedo hacer una publicidad o una propaganda que sea de esa manera. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que poder comunicar bien lo que quiero. No existen los juguetes de nene o nena. ¿Está? Existen los juguetes. Y yo juego con lo que se me canta a los pinotos. Más allá del género que tenga. ¿Se entiende? En la sociedad en la que hoy vivimos, capaz eso servía en otra sociedad. En la sociedad que hoy vivimos, no puedo hacer eso. Tengo que tenerlo en cuenta. Nada, había notado eso, por eso les digo que nada, esto lo pasé porque escribí eso, o sea, tener en cuenta lo cultural, ciertas mentalidades o actitudes culturales fuertemente sugestivas. Esto también es importante, en lo mismo que les decía, tipo, ciertas mentalidades no es que tiene que ver con, tipo, cuando hablamos, a veces en el cotidiano, decimos cosas como mentalidad retrógrada o esas cosas. Acá cuando hablamos de mentalidades tenemos que ver también, como yo les decía antes, la etapa etaria. No es lo mismo hablar con mi abuela que hablar con mi sobrino de ciertas cosas, cuando mi sobrino tiene 12 años, pónganle. ¿Se entiende? Bueno, nada, eso lo había escrito y me parecía redundante, por eso dije como que le iba a pasar. Esto es importante, acá se habla mucho de la propaganda, porque como yo les decía antes, generalmente la comunicación se da en comunicación visual, en la comunicación escrita y en la oral. ¿Está?
estoy usando como resumen la ficha de cátedra. Sí, supongo que las fichas de cátedra explican, digamos, los textos. Yo te diría que acompañando las fichas de cátedra, lo que hagas es por lo menos mirar los videos si no querés leer los textos. Yo leería los textos, pero tipo, porque a veces los textos tienen algo, vieron que por ahí no, qué sé yo, yo a veces saco cositas de los textos. Ah, bueno, de última volvés al texto, pero nada, si querés con las fichas y mirando los videos, qué sé yo, y si te sirve esta clase, con esta clase, no digo que a todo el mundo le sirva, porque no le sirve para nada. Nada, estamos hablando de este tema de la propaganda, porque muchos dirán, bueno, pero yo no estudio publicidad, pero el tema de la propaganda es importante porque es visual, eh, es escrita y es oral. Entonces ahí se ve mucho el tema de la comunicación. Eh, Acá, por ejemplo, cuando hablamos de estímulo del lenguaje, en el estímulo-respuesta, es, por ejemplo, que va a causar en el otro aquello que voy a decir. En el caso de la propaganda que hablábamos recién, de los juguetes, tipo causó enojo en la sociedad, o sea, ya no estamos en ese tipo de cultura, ¿no? Entonces es muy importante saber qué voy a decir y a qué público apunto a decirlo. Así sea una charla, como les digo, así sea una charla con amigos, ¿se entiende? Para que lo tengan en cuenta, miren, para lo que si hay acá estudiantes de ciencias, lo que voy a decir dentro del aula y cómo lo voy a decir, ¿sí? Cómo yo quiero transmitirle eso a mis alumnos. Para los que estudian psicopedagogía, puedo ponerme en el lado de cómo, si voy a hacer clínica, ¿no? Es muy amplísimo. Lo que estoy diciendo es súper reduccionista a modo de todo lo que se puede hacer. Pero si quieren decirlo así, para los que estudian psicopedagogía, si hay compañeros y compañeras de psico, cómo tratamos ciertos temas dentro de la clínica, ¿sí? Cómo me comunico con los padres, no es lo mismo comunicarse con los padres que con otros colegas, que por ahí otro profesional dentro de la salud, ¿sí? Todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Para los que estudian publicidad, es lo que estamos hablando, para los que estudian también un poco de relaciones públicas, tiene que ver esto con la mediación que hace el relacionista público entre la empresa y aquel otro eh, que, que, tiene que ver con el tema de la publicidad, o no solamente el tema de la publicidad, por ahí, qué sé yo, la rural, por ejemplo, es un trabajo de personas que estudian relaciones públicas, para que lo tengan en cuenta, no es aquel que se para a dar cositas en los boliches. Y, qué sé yo, para que estudian relaciones laborales, puede servir en el tema de la empresa, a veces ocupan lugares eh, de, de tomar personal, y nada, esto tiene que ver mucho con lo gestual, de hecho van a tomar mucho test, así que nada, eso tenerlo en cuenta también. Así que digamos que este tema es amplísimo en ese sentido. Y esto de la cultura y de la etapa etaria, lo tienen que tener en cuenta todos, sea la carrera, más allá de la carrera que estudien, ¿sí? Bueno, lo de periodismo ni hablar. Lo de periodismo ni hablar, que escriben un montón. Tipo mucha redacción también los de periodismo. Nada, esto a súper tenerlo en cuenta. Eh, Trato de abrirles para que vean que no es solamente publicidad y pública. Generalmente mucho de esto de la comunicación, se habla mucho acá de la propaganda o de los términos comunicativos que por ahí en la carrera después los de psico y ciencia mucho no lo vemos, pero nada, es importante para todos, porque tiene que ver con la transmisión hacia el otro. Eh, Les hablaba de Waslavic y todo esto que ya les dije, tipo, lo uní todo. Waslavic tiene que ver con esto de que habla de los axiomas de la comunicación, es todo lo mismo. Tipo, Waslavic también lo que dice es que, por ejemplo, estar callado es comunicación. No decir nada es comunicación. Ahora, tipo, está muy en moda con el tema de las redes sociales, esto de decir que no te diga nada, que no te llame, que no te responda, es que algo te está diciendo. Bueno, sí, háganle caso a eso. Que no te diga nada, que no te responda, que es real y lo dice Waslavic. El silencio es comunicación, ¿sí? O sea, no decir nada es comunicación también. Dentro de los axiomas de Waslavic, que son 5, entra lo que yo ya les dije, algunas de las cosas que ya les dije,
y este tema de comunicamos hasta cuando estamos callados, ¿sí? Y no solo tiene que ver con la cara que ponemos y esas cosas. Bien, no me quiero extender mucho porque miren, ya son 9 menos 20. Voy a ver si me queda alguna cosa que se me haya escapado. Ubica el sujeto del lenguaje en relación al centro del debate, el estructuralismo francés, no me voy a meter en la historia. Ah, Marcel Mauss, esto no lo había tenido en cuenta, cierto. Acá tenemos también como autor a Marcel Mauss, que habla de lo psicológico en cuanto a los 5 axiomas. Bueno, mira, el nombre mucho no me lo acuerdo, pero uno era es imposible comunicar, que era el primero, ese me lo recuerdo. Otro era el tema de lo gestual. El otro era la comunicación escrita. El otro era la simetría que se tiene, o la no simetría, por ejemplo, un patrón con un empleado o dos hermanos, ¿sí? O la simetría o la asimetría, uno era ese, que tenía que ver con eso, y otro que se llamaba como el analógico y digital, que tenía que ver con el tema de lo escrito y lo oral. Asimetría jerárquica. Claro, ese tenía que ver tipo con que uno, por ejemplo, no es lo mismo que yo le hable a mi papá que hable con mi hermano, era una cosa así. Ese era como el ejemplo que daba en eso. Los nombres, el único que me acuerdo es el primero. Ese de digital y analógico, me acuerdo uno, y el nombre del otro era que era imposible no comunicar, que fue el que yo les dije, ese que agregaba, ese era el primero. Y después los otros no me acuerdo los nombres, pero sí sé que trataban de eso. Bien. El tema de Marcelo, ¿qué me decían? ¿Me hablaban de Marcelo acá? Escribime y te agrego al grupo. Escribime vos. ¿De qué autor es lo que estoy diciendo? ¿Los axiomas? De Waslavic. Habla del don. Habla del don, sí, Marcel Mauss. Hablamos todo, nos estamos remezclando el tema. Le dejo de nuevo mi número acá para el compañero, para Camila que está pidiendo ser agregada. Escribime vos, Cami, así se me hace más fácil. Y te agrego y te paso lo que necesites. Sí, habla de esto del acto del don, ¿sí? Que tiene que ver con una forma de intercambio. ¿La subís? ¿La unidad 7? Bueno, sí, no hay problema. ¿Vos decís en video? Sí, sí, voy a hacer un video, sí, porque ya, miren, son 9 menos 20. De la unidad 7 voy a hacer un video, no se hagan problema. No vamos a llegar ni en Pepe y ya, tipo, sí, no vamos a llegar, no solo capaz, no llegamos. Bien, el acto del don, de lo que hablaba Marcel Mauss, habla de un intercambio y de un lazo social, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Quién da y quién recibe? ¿Quién me hablaba? No, bueno, no importa. Esto tiene que ver con una relación jerárquica entre una persona y la otra. En este caso, por ejemplo, podríamos usar el ejemplo de lo que yo hablaba antes, tipo un patrón y un empleado. ¿Se entiende? También podríamos hablar más que nada, por ejemplo, esto de tipo los abuelos y los nietos. ¿Vieron esta cosa? Porque cuando hablamos del acto del don, es ese otro que recibe. ¿Saben que en un tiempo esto era tipo los mitos? Los mitos que eran hablados, ¿vieron? O, por ejemplo, las leyendas que eran pasadas de uno a otra generación, ¿no? Bueno, da esta idea de más el abuelo con el nieto, qué sé yo, no sé, se me da esa idea a mí, esta figura del abuelo con el nieto, ¿no? De tiempos, de tipo pasar como un legado, ¿se entiende? De eso habla Marcel Mauss, del acto del don, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es esto de el pasar de uno al otro, pero de forma jerárquica? Si hablamos, por ejemplo, de un patrón y un empleado, es el enseñarle al empleado
el trabajo dentro de mi empresa, pónganle, ¿sí? Bueno, más que nada lo manual, antes se daba mucho en el tema de las industrias, ¿sí? Hoy día se debe seguir dando de la misma manera, tipo el aprender a usar una máquina, bueno, esto, ¿no? Qué sé yo, alguna persona que ya se está por jubilar y entrena a un pibe o una piba nueva, el enseñarle cómo se utiliza la máquina que por tantos años se usó de X manera, bueno, eso es un acto de un don. Es quien recibe y quien da, ¿sí? Que tiene que ver con una cosa jerárquica, más que nada. Siempre tiene que ser de alguien como que no está como a la misma altura. Eh, Así que es como asimétrica, más que nada. ¿Está? Eh, Bien, de eso habla Marcel Mauss. Que casi me lo olvido, me lo recomí. A ver si tengo algo acá. No, habla de lo mismo. Reciprocidad, enlace social. Sí, sí, es como una enseñanza, pero ustedes díganle el acto del don, que es eso lo que habla. Es una enseñanza. De uno, o sea, de alguien que ha experimentado a otra persona. No sé si me estoy olvidando de algo. Acá está bueno porque anoté una frase que dice donar un bien. Está bueno eso. Porque es como enseñarle algo a alguien, tipo, pero para bien, digamos. Eso está bueno. No sé si me estoy olvidando de algo. Ah, de Pichón Riviere. De Pichón Riviere. El de Pichón Riviere está bueno porque habla de la comunicación en los grupos. O sea, desde otro punto esto. La comunicación en los grupos en cuanto a la socialización. ¿Sí? Eso está bueno. Porque tipo, me habla algo un poco más simétrico. Por ejemplo, puedo pensar en un grupo de amigos, ¿sí? Y en el hablar, en el comunicarme con el otro, de una forma un poco más simétrica de lo que venía hablando anteriormente, de esto de una forma más jerárquica. Eh, Eso para que lo tengan en cuenta de Pichón Riviere, que habla desde otro punto. Además, Pichón Riviere es como que tiene una mirada psicoanalítica del tema. Dice que empezar a comunicar es pensar en grupo. Claro, ¿saben por qué dice eso? Para que vos lo tengas en cuenta. ¿Saben por qué esa frase que dice la compañera? Porque de esa manera es lo que yo les hablé antes y anudamos todo de nuevo. Es crear una comunidad, pensar en grupo. Porque pensar en grupo y comunicarme en el grupo, esto hoy día se ve mucho porque ha cambiado muchísimo la sociedad en la que vivimos. Hoy día se le llama comunidad, fíjense, que no es por pavada nomás, que se le llama comunidad. Vieron que un influencer tipo tiene seguidores, no se le llaman seguidores, se le llaman comunidad. ¿Por qué se le llaman comunidad? Porque toda esa gente piensa igual que ese otro que los está representando. ¿Se entiende? Yo sigo a tales influencers porque pienso igual que ese influencer, me copa, me cae bien, pienso de esa manera, entonces se crea una comunidad. Eso es pensar en grupo, es pensar en comunidad, para que lo tengan en cuenta. Pueden pensar en esto de los influencers. Tipo, no es al divino botón que se le llama comunidad, en Instagram por lo menos. No es al divino botón. Es por esto. Es por el hecho de que yo sigo a aquel otro que piensa igual que yo. Cuando nosotros hablamos de una comunidad, hablamos de un grupo de personas que piensan iguales. Que puede variar en algunas cosas, sí, porque no todo el mundo se junta con todo el mundo para crear un pensamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esto de las redes sociales y en el mundo en el que vivimos hoy, yo puedo eliminar, bloquear a aquel otro que no piensa igual que yo y me termino reduciendo, me termino quedando con el grupo que piensa igual que yo. Y todos pensamos en grupo de la misma manera. Si alguien piensa diferente, lo elimino o lo bloqueo y listo. ¿Se entiende? Hoy día, en esta comunidad en la que vivimos es así. Tipo, no se discute. No se pone en común cierta cosa que despierte, porque todo lo que se discute se puede, ¿no?
O los hate, que están todo el tiempo discutiendo por amor al arte, que se meten en cosas para discutir, simplemente, porque vivimos también en esta sociedad. Bueno, queda menos de un minuto, pero esto es lo que quiere decir pensar en comunidad. Pensar en comunidad es que pensamos todo lo mismo. Es como lo que hablábamos antes, con el tema del pensamiento. Modelos creativos que transforman. Sí, pero en realidad modelos creativos que transforman quiere decir esto, ¿eh? O sea que nosotros vamos a transformar en comunidad. Nada, le doy este ejemplo a los influencers porque tiene que ver con eso. O sea, esta gente que viene, qué sé yo. Les voy a dar un ejemplo mejor. El tema del aborto, no importa si aborto sí, aborto no, ¿no? Aborto sí, aborto no, no importa. No importa qué pensemos cada uno de nosotros. Pero lo más probable es que si hoy discutiéramos el tema del aborto de acá, nos separaríamos el aborto sí, aborto no, y nos quedaríamos todos los del aborto en un lado, todos los del no aborto en otro